lo que está pasando en Venezuela, en este gran país, pone en relieve otra vez esa frontera entre los que defienden la libertad y los que se acomodan de la dictadura o del totalitarismo. Yo quiero decir otra vez a nuestros amigos Antonio Ledesma, Antonieta Mendoza de López, y conozco muy bien yo a Leopoldo, y por supuesto a Laurent Salé, nuestra solidaridad. Como primer ministro, como político francés, fui solidario de la oposición venezolana y hoy como político español o europeo continúo en este combate. Aquí no se puede jugar con la libertad y tenemos que estar con la oposición venezolana y con el pueblo venezolano frente al totalitarismo del régimen de Maduro. Y la izquierda, de una forma general, no puede acomodarse de eso. Y yo lo digo muy claramente, estoy más con Felipe González que con un antiguo presidente del gobierno español. Porque Felipe, como otros, sabe dónde está el combate por la libertad. ¿Y por qué empiezo así? Es que porque pienso, a pesar de mis años en la izquierda francesa, o porque he pasado muchos años en la izquierda francesa, que el gran combate de hoy, sin reducir todo eso, siempre en nuestras sociedades habrá una derecha, una izquierda, conservadores, progresistas, por supuesto, frente a los grandes retos de la humanidad, el cambio climático, la igualdad entre las mujeres y los hombres, la lucha por la educación y la cultura, pensar el mundo de mañana para nuestros hijos, siempre habrá. Eso desde siempre, de los tiempos humanos. Pero el gran reto de hoy, frente a los populismos de derecha o de izquierda, que son diferentes según los países, que el gran reto de hoy es verdad en Europa, pero creo que es verdad en América también, es entre una cierta visión de la democracia, de los valores humanos, del respeto de las personas, de la sociedad civil, del respeto del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Por eso me ha apasionado lo que ha dicho hace unos instantes el juez Sergio Fernando Moro, porque claro, tenemos nosotros inquietudes después de la campaña que ha llevado un nuevo presidente a Brasil. Respetamos a Brasil y al pueblo brasileño, pero cuando un candidato dice unas cosas respecto a la democracia o respecto a sus adversarios políticos o respecto a los homosexuales, son palabras fuertes. Yo siempre me creo a los candidatos y sé que además muchas veces los populistas hacen lo que dicen en las campañas. Pero por supuesto la personalidad del futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, y sabemos que la lucha contra la corrupción o el crimen organizado son grandes prioridades en Brasil. No sé si me ha convencido, pero ha sido muy importante para todos nosotros. Y necesitamos a un gran Brasil hoy a nivel económico o político en América Latina. La gran frontera es esa, entre la libertad frente al populismo. Y es lo que está pasando en Europa. La situación en Europa es difícil, lo sabemos, con el Brexit, con la subida del populismo en Francia, en Italia, en Polonia, en Hungría, en muchos países de Europa. ¿Por qué? Porque se ha perdido el relato europeo. Esa Europa que Mario Vargas Llosa defendió con una fuerza increíble en muchas ocasiones, por supuesto, pero hace un poco más de un año en las calles de Barcelona, en una manifestación convocada no por los partidos políticos, pero por la sociedad civil catalana, con Mario Vargas Llosa o con Josep Borrell, que no era ministro, que era el expresidente del Parlamento Europeo. Y lo hacías defendiendo los valores de Europa, es decir, la democracia, la paz, el progreso económico y social, el Estado social, el Estado del bienestar, que por supuesto tienen que reformarse, pero la cultura, todo lo que une Europa.
y que ha permitido a los países del sur de Europa, Grecia, Portugal y España, y después a los países del bloque soviético, de entrar en una comunidad, una Unión Europea, que era esa alianza entre el progreso y la libertad, y que es un modelo, y que siempre ha sido y es siempre un modelo por América Latina. Porque no solamente hay la historia, el idioma que unen los dos continentes, pero hay esta historia democrática tan importante que tú, con muchos, representas aquí, además de tu prestigio de ser un gran escritor y un hombre de cultura. Este es el gran debate de hoy. Es que Europa puede salir o no de la historia. Es que puede decir a los pueblos que esa alianza entre la democracia y el progreso económico y social son siempre vigentes. O es que hay otros modelos que no son democráticos, pero que pueden asegurar a la gente el progreso económico y social. Aquí está el debate. Y aquí tenemos que despertarnos. Ha sido mi combate en Francia, como diputado, como alcalde, como ministro del Interior. Es difícil, señor ministro, ser ministro del Interior en Francia o en Brasil, por supuesto, y con lo que pasa en Francia actualmente es aún más difícil, supongo. Primer ministro, frente a los populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, que siempre van buscando lo mismo, un enemigo. Y el enemigo puede ser el musulmán, el judío, y el antisemitismo sube en Europa como en América. Y cuando sube el antisemitismo, eso anuncia las grandes catástrofes de la humanidad. Van a siempre buscar un enemigo, el refugiado, las élites, las empresas, Bruselas, Madrid. Siempre van a buscar un enemigo para formar una comunidad. Siempre expresan una forma, una visión de democracia directa. Por supuesto, tenemos que reformar instituciones, partidos, democracia, pero yo creo en la democracia liberal y en la democracia representativa. Y el populismo siempre va buscando hablar en nombre del pueblo. Yo creo que el pueblo es lo más importante, pero no confundo el pueblo y las manifestaciones en la calle. Y creo que la democracia, que es el peor de los sistemas, pero es lo único que existe, como decía Churchill, tenemos que preservarla. Porque no veo cuál es la alternativa que buscan Salvini, Orbán o las teorías de Steve Bannon, que hoy está trabajando mucho con la extrema derecha en Europa. Aquí es el reto. Y por eso, de forma inédita, he decidido volver a mis raíces españolas y catalanas. Y porque las grandes ciudades representan parte de la respuesta a ese problema. Porque la población mundial va a vivir por 80% en las grandes ciudades. Porque es ahí donde se buscan las respuestas al cambio climático, a la polución, a la contaminación, que mata en Barcelona, por ejemplo, cada año 350 personas, a la movilidad, a la vivienda, a las políticas sociales, a los transportes públicos, a las políticas culturales. En Barcelona, como en Madrid, como en París, como en Berlín, como en Milán, como en Copenhague, como en Berlín, se buscan estas soluciones. Y a otro nivel, a otra escala, lo vi el otro día en Lima, por supuesto, una ciudad de 12 millones de habitantes. Retos aún más difíciles porque se tiene que luchar aún más contra el narcotráfico o la pobreza. Pero tenemos los alcaldes, y yo he sido alcalde, las mismas visiones. Y tenemos, pues, que trabajar frente al populismo, pero frente de una forma más grave a la crisis de la democracia y de la política, a las respuestas. Y además, yo creo que Barcelona representa el gran reto para Europa. ¿Qué pasa en Europa, además de lo que acabo de decir? Es que ya no se habla a la gente de proyecto político, de cultura, ya no se le habla al corazón, se habla, es normal, del mercado económico, del euro, de políticas de austeridad muy duras. Las reformas son necesarias y lo sé. Fue primer ministro en un momento muy difícil y por eso se partió el Partido Socialista francés
y ahora casi no existe. Pero políticas muy duras. Y la crisis del 2008 ha golpeado a las clases medias en todo el mundo y sobre todo en Europa. Y explica mucho, además, de lo que ha pasado, del auge del populismo y del rechazo de las élites políticas y económicas, del rechazo también de la democracia. Pero sí hay una ciudad, hay muchas, pero sí hay una ciudad que representa los valores de Europa, la libertad, la cultura, gozar de la vida, es Barcelona. Mario, en un acto muy generoso, presentó mi libro hace unas semanas en Barcelona. Digo muy generoso porque escribir como un político y ver que un gran escritor ha leído su libro y lo presenta, y de forma muy amable, es un momento único, como amigo, por supuesto. Pero él recordaba, como lo ha recordado muchas veces, que al final del franquismo, hasta en el final del franquismo, en Barcelona ya se respiraba la libertad, porque era la puerta de España a Europa, porque Barcelona había apostado por las grandes editoriales. Tú hablabas de Balcells, de Barral. Barcelona hablaba al mundo, tenía además la pretensión de hablar por España a Europa y al mundo, y hablaba también a los millones de hispanoparlantes del mundo. ¿Qué es Barcelona? Son muchas identidades. Es una identidad catalana muy potente, es una cultura, un idioma, una forma de escribir, una forma de ser, y eso se tiene que respetar. Eso es parte de lo que es la identidad de Barcelona y de Cataluña. Yo vengo de una familia catalana, catalanista, pero que siempre amaba España y Europa. Es una ciudad española, muy potente, con una cultura. 8 de los 10 libros que salen en Barcelona son de idioma castellano. Y Barcelona tiene que conservar esa pretensión de hablar a 500 millones de hispanoparlantes, esa relación pues con la hispanidad. Y tú escribiste hace poco un artículo muy bonito sobre esa hispanidad. Es Europa. El separatismo, el independentismo mintieron a los catalanes. No se sale de España sin salir de la Unión Europea y de la zona euro. Mintieron. Y el ejemplo de lo que está pasando en Gran Bretaña con el Brexit tendría que imponer reflexión a todos. Y el destino de Barcelona ha sido siempre de ser una gran ciudad europea. Y es una ciudad global, mediterránea, que habla al mundo con sus grandes arquitectos, con sus grandes pintores, Miró, Dalí, Tapias, o los que se instalaron para aprender aún más, como en el siglo XIX, Picasso. Todos esos grandes escritores latinoamericanos, como Mario, que se instalaron en Barcelona. Es la Sagrada Familia, es un club de fútbol, por supuesto. Aquí discrepamos con Mario. Es una ciudad que es abierta y universal. Y yo creo, y por eso me he metido hace un año en el debate español y hoy en el debate en Barcelona, claro, para simbolizar lo que podría ser Europa, para darle ánimos, un alma, carne. Un ex primer ministro francés que cambia de país no es una ruptura, continúa. Aquí soy casi bolivariano, en el buen sentido de la palabra. Cambia de país, cruza la frontera y va a Barcelona, la ciudad donde he nacido, la ciudad de mi familia, para decir que ahí nos jugamos el destino de una gran ciudad, de su urbe, de Cataluña, del resto de España y de Europa. Es un gran debate. Y a mí me gustan los grandes retos y los grandes debates. Y tenemos que preservar esas identidades barceloneses, catalanas, españolas, hispánicas, europeas y globales, mediterráneas. Barcelona ha sufrido mucho y está herida de las consecuencias, como el resto de España, de la crisis económica. En los barrios populares se ve, se siente. Y la recuperación económica no ha dado más a mucha gente.
a nivel de vida. Es lo que explica que en Cataluña, como en Andalucía, como hoy en Francia, hay mucha gente enfadada frente al sistema. Barcelona está herida por la gestión ideológica de la alcaldesa actual, que niega los problemas. Y uno de los primeros problemas de Barcelona hoy es la seguridad, es la vivienda, es el turismo, porque los populistas de izquierda designan siempre los enemigos. Los turistas, el turismo, las empresas, lo decía hace un momento. Y la única propuesta a nivel de seguridad es poner cámaras, no para vigilar a la gente que quiere robar, pero a la policía, porque tienen una visión equivocada de lo que es la seguridad y la policía. Y nosotros sabemos que no hay libertad y democracia posible sin seguridad. Sin seguridad. Y que además son siempre la gente más humilde que sufre en los barrios complicados de la inseguridad. O gente como la gente mayor, las mujeres, por supuesto, los jóvenes víctimas del tráfico de droga. Esta ciudad está herida, pierde plazos en el ranking internacional. Y, por supuesto, está herida de las consecuencias del proceso. Y, finalmente, el gran debate en Barcelona, pero que no es solo el debate de los barceloneses, es el debate de todos. Es saber si Barcelona es siempre una gran capital española y europea, catalana, por supuesto, catalana, española y europea, capaz además de una nueva cooperación con Madrid en muchos ámbitos de economía, transporte públicos, cultura, etcétera, eventos, o es la capital de una hipotética república catalana. Eso es el gran debate en la Europa de hoy. Y yo pienso que eso impone mucha responsabilidad de todos, en todos los ámbitos. Y los grandes partidos españoles, frente a los que está pasando, los grandes partidos constitucionalistas que han gobernado, que gobiernan, que aspiran a gobernar, mirando las lecciones en Europa y en el mundo de lo que representa el populismo, tendrían que unirse sobre lo que es más importante, es decir, los retos de Europa, el tema de la inmigración, pues que España se ha vuelto el primer destino en Europa de la inmigración ilegal subsahariana, con los dramas que vivimos en el Mediterráneo, muertos cada día. El reto de la unidad del país, de las reformas económicas o institucionales necesarias, de lo que puede ser el papel de España en el Mediterráneo, en Europa o, por supuesto, con América Latina. Ya sé, y lo digo muchas veces, que hay muchos temas para dividir los españoles, los másteres de los políticos o el futuro de Franco. Pero creo que hay cosas más importantes hoy en España. Y miráis, en un país tan potente como Francia, con instituciones sólidas, un país unido, con un Estado fuerte, y la nación francesa fue construida por el Estado. ¿Veis cuando los partidos, los sindicatos son débiles? Cuando hay un enfrentamiento finalmente entre el presidente y el pueblo, lo que puede representar como fragilidades para una democracia. España, lo vamos a recordar este fin de día en Barcelona, en una conferencia que van a dar Felipe González y Miquel Roca. Y lo voy a recordar miércoles con Albert Rivera y Inés Arrimadas en un acto para celebrar la Constitución. En España vivimos los 40 años mejores de esos 2 o 3 últimos siglos. Democracia, progreso social, integración en la Unión Europea, normalización de su ejército. Son 40 años únicos, por supuesto con muchos problemas. Y los políticos tenemos que pensar si tenemos sentido del Estado y sentido del interés general lo que está pasando. Mire lo que ha pasado en Andalucía ayer. Se habla solo de eso hoy. En Andalucía los ciudadanos han hablado, han votado. Y ahora
son los responsables políticos, por supuesto, los que tienen que analizar la nueva situación y explorar posibles acuerdos. Con el resultado de Vox ponemos fin a una anomalía española respecto al resto de Europa. Por supuesto, hay que mantener la cabeza muy fría, pero el populismo de la extrema derecha o de la derecha extrema ha emergido y no es una buena noticia. No es una buena noticia. Y tenemos dos extremos. Y eso también no es buena noticia, es una pésima noticia para España. Y va a representar un cambio muy importante en España que se suma a los cambios que ya hemos conocido con el surgimiento de nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos. Se ha acabado el bipartismo. Ayer veía un joven líder de un partido que decía, hemos ganado y vamos a gobernar España con mayoría absoluta. Pero ¿de qué país hablamos o de qué elecciones hablamos? Entiendo el entusiasmo de un partido que además ha perdido votos y escaños. Le tengo cariño, como todos los partidos democráticos. Pero no solamente hay 4 partidos, pues se suma hoy otro partido, Vox. Y además hay los partidos nacionalistas en varias comunidades autónomas. Y para afrontar los grandes retos europeos de inmigración, del cambio climático, de la unidad del país y de las reformas, ¿van a continuar a dividirse o podemos, al revés, sumar? Es lo que quiero hacer con mi plataforma en Barcelona. Yo ya tengo el apoyo de Ciudadanos, de sectores del catalanismo moderado, de gente independiente. Tengo un proyecto para Barcelona, claro, para recuperar la ciudad, para acabar con la inseguridad, para apostar por la economía, por las nuevas tecnologías, para un urbanismo de calidad, transportes públicos, crear una grande urbe fuerte, el Gran Barcelona, como existe un Gran Madrid, apostar por la cultura, porque aquí se han perdido también mucho a nivel de la cultura en Barcelona. Pero yo lo que quiero es que otros vengan de los partidos constitucionalistas, como los socialistas catalanes, por ejemplo. Aquí ya no se puede jugar, y aquí es mi mensaje principal. Que sea en Europa o en América, no podemos jugar como si la política era la de antes, como si no había nuevas fuerzas que piensan la democracia iliberal o la democratura. No son gente que no tiene inteligencia que lo piensa eso. No, no. La gente que rodea a Orbán son gente que ha estudiado en grandes universidades europeas o americanas. Nos jugamos la democracia. Hoy Soros se va de Budapest. Podemos criticar a Soros, pero ¿por qué se va de Budapest? Porque hay campañas antisemitas desde hace años. ¿Eso es un problema? No, no. Claro, mucha gente dice, claro, el pueblo está cabreado. Sí, lo está, por supuesto. Y la responsabilidad de los políticos es escuchar, es lo que ha pasado en Brasil, cuando la gente ya no puede más de la crisis económica, de la corrupción o del crimen organizado. Y los demócratas tienen que inventar unas respuestas. Yo creo que el liberalismo político y social es una de las respuestas. Y lo decíamos con tu hijo en Perú, en Lima. Creo que aquí hay la necesidad de una gran alianza entre lo que fue la socialdemocracia y lo que es el liberalismo político. Una gran alianza, pero no para solo contener el populismo, para apostar, para dar ilusión, para crear optimismo. Y el optimismo es la libertad, es luchar contra la pobreza, es hacer de la educación y de la cultura la gran prioridad para todos los pueblos. Y reformas las necesitamos. Respecto a ese tema, para hablar solo de Europa, en España como en Francia. Pues es el momento de actuar a partir de la convicción democrática y en el marco de las convenciones propias de la democracia y de nuestros valores. Y hablo otra vez de Andalucía. Libertad, igualdad, respeto de las personas, tolerancia,
Es el momento de la responsabilidad que los electores esperan siempre de sus políticos. Y es el gran momento, yo creo, Mario, de recuperar el centro político, el gran centro político. Y por eso me alegro también de los resultados de Ciudadanos en Andalucía. Pero tenemos que ir mucho más allá, y es lo que trato de hacer, lo repito, en Barcelona. Los pactos en este país tendrán que ser inteligentes. Deben hacerse pensado en el respeto de las personas, de las opiniones, con moderación y sentido común. Aquí se trata, en España, de fascistas a todos. En Cataluña eres o fascista o independentista. No te deja mucho margen. El señor Pablo Iglesias, en el Parlamento, trata a todos de fascistas. Esquerra Republicana en las Cortes también. Y veo que ahora para muchos es un modelo. Cuando gobiernes España, es decir, un gran país, una de las grandes naciones europeas, uno de los 3 grandes más viejos estados-naciones, lo recordaba no hace mucho tiempo Felipe González, que eran Inglaterra, Francia y España, las más antiguas. Cuando gobiernas España, gran país de Europa, con el reto del Mediterráneo, y por eso quiero ser también alcalde de Barcelona, porque es el gran reto de mañana, el reto de África, que va a doblar su población. Nigeria en el 2050 tendrá más habitantes que Estados Unidos. El Sahel, la región más pobre, con más niños, con más pobreza, con terrorismo, con tráficos de droga, de seres humanos. Está a 3 horas de aquí, hay guerra. Francia interviene con el apoyo de España y de varios países europeos. Europa interviene porque Estados Unidos ha decidido ya de no intervenir en este lugar del mundo. Es el gran reto. Cuando se gobierna España con esos retos y, por supuesto, con su responsabilidad en el mundo latinoamericano, tienes que buscar la estabilidad con los grandes partidos constitucionalistas, que sea en Madrid, en Andalucía o en Barcelona. Pero es un mensaje para todos, y acabo con eso. Yo, lo decía Mario no hace mucho, siempre he visto la política más a través de los libros, los suyos o de muchos otros, que a través de los tratados políticos. Porque las novelas o los escritores dicen mucho de lo que es el alma humana. Yo pienso que podemos conocer un momento muy duro para nuestras sociedades, que es el fin de la ilusión democrática. Yo soy un optimista, siempre, y lucharé por la democracia. Podemos tener una visión optimista del mundo, más democracia, más nivel de vida, por supuesto. Pero vemos que en esta vieja Europa, donde hay el miedo de perder sentido de la historia, en esta Europa que va a representar solo 8% de la población mundial, que ve que los centros de decisión se desplazan en el mundo, sobre todo en Asia, con el miedo y el temor es lo que hoy da marcha a los pueblos, ¿no? El temor del futuro para sus propios hijos, el cambio climático, el mundo digital. Los populistas juegan con el temor, con el miedo. Frente a ese, yo propongo, a través de una ciudad como Barcelona, pero creo que el mensaje es más general, dar otra vez ilusión y dar fuerza a la democracia, a la libertad y al liberalismo político y social. Eso sí que da ilusión. El siglo XX ha visto el desastre de las grandes ideologías. Vemos aún las consecuencias de esas ideologías, lo que provoca en Bolivia, en Nicaragua o en Venezuela, lo que ha provocado en Europa. En Europa muchos faltan de memoria. Macron dice el otro día que estamos viviendo lo que pasaba en los años 30. Muchos se le tiraron encima. Por supuesto, las cosas son diferentes, pero la historia puede repetirse.
y vemos muchas cosas parecidas. El populismo, la crítica de la democracia, la crítica de las élites y buscar hombres fuertes. Se necesita liderazgo. Y Barcelona, por ejemplo, necesita liderazgo. Y en España falta liderazgo. Pero no tiene nada que ver con hombres o mujeres. Pero se habla siempre así de hombres fuertes que se cargarían la democracia y la libertad. Lo sabéis vosotros, los venezolanos, lo que es hombres fuertes. Populismo, caudillismo. Eso es el peligro. Yo creo que una sociedad no puede prosperar hoy sin libertad y sin democracia. Es lo que nos jugamos por todo el mundo y, por supuesto, también en Barcelona. Muchas gracias.